Buenos días, buen martes. El Evangelio de hoy es del capítulo 7, versículo 1 al 13 de San Marcos. Hoy se nos habla de las costumbres religiosas del tiempo de Jesús y de los fariseos que enseñaban esas costumbres a la gente. Nos da a entender el Evangelio que muchas costumbres que tenían su origen en cuidados de salud se transformaron de a poquito en ley, en ritualidad, y se conservaban culturalmente como culto. Quisiera señalar tres cositas de este Evangelio de hoy. Primero, los escribas eran de Jerusalén, o sea, los escribas habían tomado el trabajo de venir hacia donde estaba Jesús, eran de la capital, habían venido a propósito a espiarlo y a fiscalizar al Señor. Segundo, la queja. Los discípulos no se lavan las manos para comer. Significa que estaban teniendo los discípulos una libertad nueva en el corazón, de modo tal que ya podían diferenciar qué era lo que Dios le estaba queriendo enseñar en Jesús y cuáles eran estas costumbres que ya no tenían ninguna validez. Y tercero, esa costumbre de lavarse las manos tenía para los escribas y fariseos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. Hoy ese significado vuelve a tener su sentido, pero su sentido original. ¿Por qué hay que lavarse las manos? Por los gérmenes que andan dando vueltas. Hay que lavarse las manos por cuestiones de salud. Es jodido cuando uno transforma las leyes comunes de salud y de cuidado en leyes religiosas, porque te atan con una coraza que no podés salirte. La ley y las normas de la pureza, en especial, eran enseñadas para abrir el camino hacia Dios, que es la fuente de paz. Pero en realidad, en vez de ser una fuente de paz para este pueblo a los cuales los fariseos y los escribas les enseñaban, las normas eran como una prisión, como un corsé, como un cautiverio. Para los pobres eran prácticamente imposible observar muchas de estas normas. Y por esto ellos eran despreciados, eran calumniados, eran expulsados de las sinagogas y hasta expulsados del pueblo. Eran considerados despreciables, gente ignorante, maldita, que no conocía la ley y por eso eran impuros. Cuando en muchos casos se trataba de gente enferma, endemoniada. Criticando la manera de comportarse de los discípulos, estos escribas y fariseos están también criticando la manera de enseñar que tiene Dios en Jesús. Y Jesús, ¿saben qué? No se les queda callado. Y responde diciendo algo muy grave. Dice Jesús, este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Insistiendo en las normas de pureza, los fariseos vacían de contenido los mandamientos de Dios y los colocan debajo de las leyes humanas, que siempre se acomodan en favor de algunos y dejan afuera a muchos. Estas personas parecían muy observantes, pero Jesús mismo lo dice, lo era solo de afuera, porque el corazón por dentro quedaba lejos de Dios. Dos preguntas podrían hacerse hoy. Primero, ¿conocés alguna costumbre religiosa que hoy ya no tiene mucho sentido, pero que sigue siendo enseñada en detrimento por ahí de la dignidad de las personas? Y segundo, los fariseos eran judíos practicantes, pero su fe activa era desligada de la vida de la gente. Por eso Jesús los criticó. Mientras ellos observan una ley estricta, el corazón no ama. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Amás a Dios? Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.